cerca de 2.000 personas, según las estadísticas oficiales, han muerto en los últimos años por cuenta del asbesto. Y a lo largo de los últimos años, sin éxito, se ha tratado de tramitar una ley que establezca, como sucede ya en muchos países del mundo, una prohibición y una serie de restricciones frente al uso de estos productos en materiales de la construcción, en suministros que van a muchos hogares colombianos. La muerte de Ana Cristina Niño produjo una gran sensibilidad en el país, permitió explicar lo que ocurría y la senadora Nadia Blel asumió el reto de tramitar otra vez este proyecto de ley que una y otra vez han hecho naufragar. Hoy la tenemos al punto para que nos cuente, senadora, bienvenida, cómo hizo para que por fin pasara, aunque sea en comisión, en primer debate, el proyecto del asbesto. ¿En qué va el proyecto? Hola Juan y muchas gracias. La verdad creo que ese triunfo que tuvimos en la Comisión Séptima la semana pasada fue un triunfo de un trabajo en equipo. Fue un proyecto que hemos venido liderando desde el 2015 con las familias y afectados del asbesto en nuestro país. Pero así también se han sumado voces de muchos colombianos a través de las redes sociales, a través de diferentes movimientos sociales que le han pedido al gobierno, que le han pedido al Congreso esa Colombia libre de asbesto. Gracias a ellos, gracias al trabajo en equipo que se hizo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ambiente, con el Viceministerio de Interior, pudimos sacar esta iniciativa que le da esperanza a los colombianos que estamos trabajando por la salud y por la vida de todos. ¿Por qué no se había podido aprobar en el pasado? ¿Qué es lo que pasa? Hay intereses económicos, hay dudas científicas, hay vacilaciones políticas. ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que es una mezcla de dos cosas. Primero, la industria del asbesto en nuestro país es una industria bastante fuerte, una industria que mueve muchos recursos. El asbesto está en muchos productos de uso cotidiano, muy bien lo decías, que en la construcción, pero también está en el sector automotriz, en el sector textil. Entonces es una industria bastante fuerte y creo que en algún momento en nuestro país lastimosamente había ese vacío científico, médico, no se tenían conocimientos claros de los riesgos que nos enfrentamos. Hoy el panorama es distinto, hoy los colombianos, hoy el gobierno, hoy el Congreso es consciente de los riesgos, hay suficiente soporte médico y científico que evidencian que el asbesto mata, que el asbesto produce cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe, faringe, testículos, incluso ovarios, y que en realidad debemos trabajar sobre todo por proteger la salud de los colombianos. Si yo digo el asbesto mata, ¿estoy diciendo algo exacto? ¿El asbesto mata? Sí estás diciendo algo exacto, Juan, porque así lo ha establecido la OMS, así lo ha establecido la IARC, que es la agencia internacional que regula el cáncer, cuando cataloga el asbesto dentro del grupo 1. Esto quiere decir que el asbesto es incluso más peligroso que el glifosato que recientemente se prohibió en el país. Así también lo ha establecido la OIT y más de 56 países en el mundo, precisamente para darle garantía a los trabajadores, garantía a sus ciudadanos, han prohibido el asbesto hace más de 10 años. En la práctica, si el proyecto sigue su curso y se aprueba, ¿qué efecto genera? ¿Qué se prohíbe? ¿Se prohíbe que se incluya asbesto en algunos suministros, en las tejas, en los frenos de los carros, o se regula su uso? ¿Qué hace el proyecto? Bueno, el proyecto lo que busca es la prohibición absoluta de todas las variedades de asbesto. Es decir, prohibición total. Total y completa, no se podrá importar, exportar, explotar, incluso se terminarán esas licencias que hoy en día existen en nuestro país de explotación minera. Lo que queremos es garantizar esa salud de los colombianos, pero entendemos que hay una industria y hay unos trabajadores. Por eso, dentro del proyecto establecimos un periodo de transición de 5 años y esto es muy importante. Queremos que en ese periodo de tiempo la industria adapte sus procesos industriales por tecnologías verdes, tecnologías más limpias, que no pongan en riesgo la vida ni de sus trabajadores ni de los colombianos. Si entiendo bien, ese proyecto prohíbe, por ejemplo, las tejas de asbesto, pero se establecen 5 años para que las plantas que producen tejas de asbesto produzcan otras tejas.
produzcan esas mismas tejas con algún sustituto que no ponga en riesgo la vida. La idea de ese periodo de transición es que las industrias puedan adoptar procesos industriales que hoy en día están haciendo porque están exportando sin asbesto para otros países. Sin embargo, para darle garantía a la economía del país, para no causar un pánico colectivo, para darle garantías a los trabajadores, se incluyó en ese periodo de transición. Sin embargo, queremos que en este periodo de transición... Garantía, perdóneme, la interrumpo, garantía a los trabajadores es para que no pierdan todos los trabajadores su empleo. Así es. Así es, por eso queremos que la industria vaya adoptando por esas tecnologías que hoy en día ya tienen, porque exportan sin asbesto para otros países. Y en ese periodo de transición también queremos que a través del Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Trabajo, se cree un plan de adaptación laboral para los trabajadores de la industria, con el fin de ofrecerles una alternativa de trabajo que no ponga en riesgo su vida ni la de sus familias y también que genere desarrollo para estas regiones como un campamento donde existe una mina a cielo abierto que hoy en día es, digamos, una fuente de ingresos bastante importante en esa región. Senadora, quiero volver a algo que me mencionó antes para ver también si entendí bien. Usted me dice que en unas de esas plantas el producto en Colombia y para Colombia tiene asbesto, pero el producto que es para exportación no. Así es, Juan, y nosotros lo mostramos en el debate. Muy grave, ¿no? Es algo triste, es algo lamentable que nosotros, que la salud de los colombianos, que la salud de los trabajadores hoy en día esté a expensas de la buena fe de los empresarios, porque hoy ellos están exportando sin asbesto para otros países y están comercializando con asbesto para los colombianos. Y cuando ellos son confrontados, cuando ustedes hacen los debates, cuando mandan los requerimientos, ¿cómo explican que el producto nacional tenga asbesto y el producto de exportación no? Lastimosamente nunca hemos encontrado por parte de la industria una razón para ellos. Incluso le hemos solicitado a la industria mucho acompañamiento para las víctimas, para las familias. Muchas de las víctimas y personas afectadas por la exposición al asbesto son trabajadores que ya se encuentran, digámoslo así, pensionados, que ya no laboran en esas industrias y que se han topado con diversos obstáculos, no solamente por parte de los empresarios, sino también por parte de las ARLs y del sistema de salud, que lastimosamente en ocasiones anteriores no reconocía este tipo de enfermedades como bien están establecidas hoy por el Ministerio de Salud, que son enfermedades producto de la exposición directa al asbesto. Tengo claro lo de las tejas. Tengo claro lo de algunos productos para los frenos en la industria automotriz. ¿Qué es lo de la ropa con asbesto? La fibra del asbesto es una fibra muy pequeñita, es una fibra volátil, muy resistente. En algún momento se le decía que era un mineral milagroso porque es muy resistente al calor. Y se utiliza sobre todo para uniformes. Ropa térmica. Ropa térmica, uniformes para bomberos y para otro tipo de actividades donde la persona está expuesta a altas temperaturas. ¿Y qué es lo que produce toda la enfermedad? ¿Unas micropartículas que se aspiran a partir de la prenda o de la teja? Precisamente cuando esa fibra pequeña del asbesto, que es muy volátil, se respira, ingresa a los pulmones y en un periodo de latencia de 20 o 30 años, la persona llega a desarrollar un cáncer de pulmón, un cáncer de laringe o faringe, que son cánceres de las vías respiratorias, el mesotelioma, que es una forma bastante rara de cáncer que lastimosamente no tiene cura y que ocurre en la pleura, pero la OMS en los últimos años ha establecido que la exposición a asbesto también produce cáncer de ovarios, cáncer de testículos. Yo no quiero ni mucho menos ser alarmista ni irresponsable. La gente que ha vivido en casas que tienen estas tejas, que tienen asbesto, ¿pueden tener latente la enfermedad o se requiere que la teja se haya rayado o que haya sido manipulada o por el solo hecho de estar la teja puesta en la casa se corre riesgo para la vida? Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Lo grave del asbesto es cuando esa fibra se libera en el aire. Y eso ocurre cuando hay manipulación del producto terminado, ya sea que hagamos una reparación en esas tejas, que hay que cortar la teja. Si cortamos, si se manipula, si se rompe. En ese momento, cuando la fibra se desprende, precisamente porque es una fibra muy pequeñita, ingresa a las vías respiratorias. Y las personas que trabajan o que viven en lugares aledaños a las fábricas, entonces sí están permanentemente expuestas. Bueno, hemos tenido casos de personas que
lastimosamente por vivir cerca de las fábricas o en municipios, como el caso de Cibaté, en algunos barrios donde hay rellenos hechos con fibras de asbesto, con tejas, con residuos de materiales que contienen asbesto, lastimosamente hoy han fallecido o se encuentran enfermas producto a esa exposición. Estas empresas han presentado un mapa de la disposición de sus residuos, dónde botaron los residuos de sus tejas, dónde dispusieron esos materiales, o no se sabe a ciencia cierta dónde están. Lastimosamente hoy en día nosotros no contamos con esa información, pero es una información bastante valiosa que podremos y que tendremos en cuenta para segundo debate de este proyecto en la plenaria del Senado. ¿Qué será cuándo? ¿Cómo sigue el proyecto, senadora? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, nosotros tenemos una audiencia programada con el fin de escuchar no solamente a los trabajadores, sino a la industria también, pero también a la academia. En Colombia muchas universidades han adelantado investigaciones en torno al asbesto, investigaciones muy importantes que llegan a enriquecer la literatura médica y científica en nuestro país. La idea es hacer ese debate antes de presentar la ponencia para segundo debate en plenaria del Senado, pero que sabemos y queremos y confiamos en Dios que lo haremos antes de que finalice este año. Y veo mucho entusiasmo, por ejemplo, en sectores de los jóvenes, de los estudiantes. Recuerdo el evento que se hizo en la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, muchos jóvenes diciendo cómo ayudamos, dónde firmamos. ¿Qué está pasando en opinión pública? Porque a veces el proyecto se veía un poco huérfano. Eso ha cambiado algo, me parece. Eso cambió y cambió gracias a la vinculación de muchas organizaciones civiles como Greenpeace, como Change, como el movimiento ambientalista, muchas lideradas por jóvenes que fueron sumando sus voces a través de las redes sociales. Recogieron más de 150.000 firmas. Los jóvenes son apasionados sobre todo por estas causas que buscan proteger la vida, proteger esta salud, y yo creo que ellos han sido parte fundamental sobre todo para darle esperanza a las víctimas de no rendirse, de seguir adelante, y así lo haremos, porque hasta el final vamos a defender la vida y hasta el final vamos a trabajar para que Colombia sea parte de esos países que han prohibido el asbesto. Qué difícil entender que si hay evidencia científica concluyente, se siga produciendo, se sigan generando artículos y objetos que tienen asbesto y que, como lo decía la senadora Nadia Ablel, pueden causar la muerte. Si el asbesto mata, hay que prohibir que estas actividades productivas sigan desarrollándose en Colombia. Muchas gracias, senadora, por habernos acompañado. Gracias, Juan, por ser la voz de muchos colombianos. Ojalá salga adelante este proyecto. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaremos mañana a las 7:45 al punto.